hablamos de sacarnos de la tormenta, cuando le hablamos al Señor que nos saque de la tormenta, yo quise enfocarme en un tema muy interesante en el cual muchas personas están pasando por situaciones similares a esta. No específicamente en estas cuarentenas, sino que ha venido una trascendencia desde muy antes, ¿verdad? Con una crisis emocional, y es sobre la depresión. Es algo bien impactante en cada uno de muchas personas. Y la crisis, la presencia de Dios en la crisis emocional es bien importante, ¿verdad? No les voy a hablar de cómo clínicamente salir de una depresión, sino en este momento vamos a hablar de la presencia de Dios en las crisis emocionales en las cuales muchos de nosotros estamos viviendo, en la cual muchos de ustedes están viviendo, ¿verdad? En este tiempo, en el desarrollo de este tema que vamos a tener, quiero tenerlo en dos sesiones, en dos tiempos. En el desarrollo de este tema vamos a poder entender que es necesario liberar tus emociones dolorosas y aceptar que los hechos del pasado no podrán cambiar, pero si tu actitud hacia ellos, conocerás también que Dios tiene cuidado de ti, de tu vida, y en los momentos de angustia y dolor, porque Dios tiene siempre un consuelo para cada uno de nosotros, y el consolador de nosotros es el Espíritu Santo. En el pasaje que en esta mañana vamos a tocar en Job 11, del 16 al 17, dice la palabra de Dios: olvidarás tu aflicción, como aguas que han pasado las recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía, y hasta la oscuridad será como la mañana. Mire qué hermoso. Y en esta mañana vamos a tocar este punto bien importante, y es cómo tratar la depresión. Yo quiero introducir en este tiempo, en este momento, algo bien importante, un ejemplo que quiero ponerles, que quiero hablar con ustedes en esta mañana. Había una vez, ¿verdad? Cuentan la historia que el diablo decidió tener una venta de garaje. El día de la venta puso todas sus herramientas afuera, como lo hacen las ventas de garaje, para que la gente pudiera inspeccionar las compras, ¿verdad? Que iba a ser esa mañana o esa tarde. Entre ellas estaba el odio, la envidia, los celos, el engaño, la mentira, el orgullo y muchas más. Apartada de los demás había una aparentemente inofensiva que había puesto el diablo allá afuera. Estaba bastante usada, pero aún así era la más cara. Y le preguntaron, ¿cómo se llama esa? Y preguntó un cliente, ¿cómo se llama esa? Y él dijo, esa es la depresión, contestó Satanás. ¿Y por qué está tan cara?, dijo el cliente. Bueno, es que es la más útil de todas. Con ella puedo romper y meterme al corazón de un hombre, aun cuando no puedo acercarme con los demás. Lo uso en casi todo el mundo, ya que pocos saben que me pertenece. Amigos, hermanos, la depresión es una condición emocional caracterizada por sentimientos, muchas veces de desesperación, de insuficiencia, pesimismo, desánimo, tristeza, falta de concentración, muchas veces inactividades. Es uno de los problemas emocionales más comunes y más peligrosos, y sobre todo silencioso. Óigame bien, sobre todo silencioso. Tanto así que muchas universidades, las bibliotecas,
en la sección de psicología, la mayoría de bibliotecas universitarias tienen libros más de depresión que en cualquier otra dificultad humana. Y es difícil definir y describir y tratar en muchas ocasiones. Escuchaba a Billy Graham cuando escribió algo bien importante, lo vi cuando era un escrito, y él decía, el desánimo o la depresión es lo opuesto a la fe. Satanás la usa para dañar la obra de Dios. Y si no tenemos cuidado, nos cegará a su misericordia y nos hará percibir solamente las circunstancias desfavorables. El enfoque del mensaje de hoy, hermanos, amigos que me escuchan, no son los cambios de temperamento que normalmente experimentamos, ni lo sería la condición de depresión clínica, sino ese estado ocasional que es serio, pero que no tiene una causa física severa. Es serio. Y esto sucede en la mayoría de cristianos también. Pastores que han pasado por situaciones difíciles. La iglesia también ha permitido, las personas cristianas también han permitido que el enemigo los gobierne en esa área. Y hoy no vamos a tratar una condición depresiva clínica, sino cómo podemos salir de la depresión. Sabemos que es una enfermedad, déjeme decirle, es una enfermedad grave, severa. ¿Qué cosas nos llevan a la depresión? Y yo quiero llevarlo a los Salmos. Cuando David escribió los Salmos, en el Salmo 32, David habla del 3 al 4. Quiero que vayamos, si lo tiene su Biblia por ahí, en el Salmo 32, del 3 al 4, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Decía el salmista David, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Algo bien importante en este salmo que David escribe es el silencio. David habla del silencio. Se sentía débil físicamente, sus huesos pesados y gastándose día a día. Se quejaba y se molestaba porque sentía que Dios estaba en su contra. Decía, día y noche no encuentro alivio, decía David. Y vemos en este salmo algo bien importante y es el silencio. Cuando aquellas personas callan su situación emocional. Por eso es bien importante que usted, si usted está pasando por una situación emocional grave, es importante que usted busque consejo. Tenga de cabecera un consejero, alguien que le ayude. Si es un pastor, busque ayuda. No se quede callado. No llame al silencio ese problema, porque esta enfermedad es una enfermedad silenciosa que nos lleva a terminar en la tumba. Por eso es bien importante que en esta mañana entendamos que nosotros como cristianos necesitamos hablar de nuestras situaciones emocionales. No nos podemos quedar callados. Más adelante encontramos en el Salmo 6,
del 2 al 3, decía el salmista David, le decía al Señor, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Entonces, en este momento, en este tiempo que nosotros estamos vivos, este es el tiempo para que usted y yo volvámonos a Dios. Hablemos de nuestras situaciones, no nos quedemos callados. Una persona en depresión, una persona con un estado emocional no puede quedarse callado, encerrado en su casa sin decirle a nadie lo que está sucediendo. El salmista David, él se desahogaba con el Señor y le decía, sácame, mi alma está angustiada. Mi corazón está batido, mi vida está batida. Me duelen mis huesos, mi cuerpo está desvanecido. Y él habla de los síntomas ahí en este pasaje. Síntomas que incluyen dolores, malestares físicos, fatiga, insomnio y llanto. Y encontramos en el Salmo 13 algo que también es similar en el Salmo 13. En el Salmo 13 dice la palabra, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos porque no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación y cantaré a Jehová porque me ha hecho el bien, me ha hecho bien. ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día. Hay una tristeza profunda que invade a la persona que está colapsando emocionalmente. Hay una tristeza profunda en las personas que viven en ese estado emocional. Por eso es bien importante que la persona identifique su situación. Todo el mundo es diferente. Los síntomas de depresión puede que no sean los mismos. Y tú me puedes decir, pero es que mi vecino tiene esto y esto y esto. Pero yo tengo esto y esto. Todo el mundo es diferente. Los síntomas de depresión puede que no sean los mismos, pero aún así, algunos son usualmente evidentes. La tristeza persistente, un vacío interior, algo que no te llena, la falta de desesperanza, un sentido de que muchas veces no vales ni sirves para nada. Eso es lo que lleva a la depresión. Estaba leyendo hace poco un artículo de la esposa del pastor Andrés. Este pastor de 30 años que se suicidó. Y algo me interesó mucho, algo que él escribió. Y él dice el escrito que él, después de que le diagnosticaron depresión, su psiquiatra, él estuvo hablando de la historia del profeta Elías a su congregación. Y él estuvo hablando del Antiguo Testamento, cuya desesperación lo llevó a implorar mucho por la muerte. Pero algo que dijo este pastor, le dijo a su congregación, le decía, estoy lleno de ansiedad, estoy lleno de depresión, estoy lleno de pensamientos suicidas.
Y muchas veces nosotros, aún los cristianos, solo estamos para señalar a las personas. Pero no sabemos lo que tiene aquí en su interior y en su mente lo que está pasando en la vida de este ser humano. Y su congregación, muchos se levantaron para señalarlo. Porque es una enfermedad. La depresión es una enfermedad. Es una enfermedad como la diabetes, es una enfermedad como el cáncer, es una enfermedad como cualquier otra. Es una enfermedad mental. Y él se paró en el púlpito de su congregación y les dijo: estoy lleno de miedos, estoy lleno de ansiedad, estoy lleno de depresión, estoy lleno de pensamientos suicidas, estoy lleno de ataques de pánico, decía él. Qué importante es que nosotros entendamos que en medio de esta situación, que es grave para muchas personas y en este tiempo la están viviendo, muchos de los que están conectados tal vez están pasando por una situación como esta. Una situación difícil, una situación en la que muchas personas no pueden salir de ella. La falta de energía e interés en placeres físicos. Hay personas que no quieren salir de su casa, de su cuarto. Tienen debilidad física, tienen dolores, tienen molestia. Como les decía, tienen insomnio, que el insomnio es fatal en el ser humano. Tienen dificultad en tomar decisiones. Cambio de peso inexplicable y sentimientos de culpa. Este pastor Andrews dice su esposa que él se mandó a hacer todos sus análisis físicos y aún de la tiroides, pensando que era un problema de tiroides que tenía. Y cuando vinieron los exámenes estaban completamente bien. Entonces fue donde el psiquiatra y le diagnosticó una depresión severa. Si usted percibe que tiene algunos o la mayoría de estos síntomas, probablemente estás siendo víctima de la depresión y tú necesitas liberación y renovación. ¿Por qué aparece la depresión? Las circunstancias muchas veces nos llenan de tensiones. Las circunstancias en las cuales nosotros estamos a diario envueltos nos llevan a este tipo de depresión. Una situación de deudas, una pérdida de una casa, de un bien, una pérdida de un ser querido, una pérdida de un hijo, o antecedentes anteriores a salud mental. Un hombre deprimido, quiero compartirle este ejemplo. Un hombre deprimido iba conduciendo por un camino rural cuando de repente se le punchó una llanta. Y él en su vehículo empezó a buscar el gato para poder arreglar su llanta. Pero no lo encontró, no lo llevaba. Desde lejos vio una casa allá al fondo y fue a buscar, pero iba ya molesto, él iba molesto porque no quería molestar a nadie, pero tenía que hacerlo. Según iba caminando este hombre, se sintió tan mal por no tener su aparato para poder quitar la llanta, y segundo, por tener que depender de alguien más. Mientras más se acercaba a la casa del señor, de la persona donde iba él, de la casa donde iba, comenzó a esperar, él comenzó a sentir rechazo y enojo por lo que no podía hacer en ese momento. Mientras tocó la puerta, el ranchero le dijo, le gritó:
que sí que era lo que necesitaba, y él le compartió que necesitaba una gata para cambiar su llanta de su vehículo. Y entonces el ranchero le dijo, se lo entregó y le dijo que se lo llevara, que no lo necesitaba. El hombre regresó a su carro convencido de que no podía depender de otras personas. Y muchas veces nos creemos tan suficientes que creemos que no necesitamos de otras personas. Hay pastores que se creen tan insuficientes que creen que no necesitan ayuda de alguien. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros entendamos que necesitamos la ayuda de alguien siempre. Siempre necesitamos la ayuda de un esposo, de una esposa, de nuestros hijos, de un psicólogo, de un psiquiatra, de un pastor, de un consejero cristiano. Siempre vamos a necesitar de alguien. Y las personas con estados emocionales no les gusta molestar a nadie. Ellos no quieren contar su situación. Ellos creen que es algo que lo van a superar fácilmente. Pero no es así. ¿Cómo podemos entonces tratar con este tipo de situación emocional? Tenemos que identificar la razón por la cual estamos pasando. ¿Por qué me llevó a este estado emocional? ¿Fue esta cuarentena? ¿Fue esta situación, distanciamiento social que nos llevó a esto? ¿Fue la pérdida de mi trabajo? ¿La pérdida de un ser querido que murió en este momento? Tú tienes que identificar primeramente la razón por la cual estás pasando en este estado emocional o la depresión en la que estás viviendo. ¿O hay pecados en tu vida que necesitan ser confesados? Hay personas que están en pecados y no quieren, y tal vez salen a la luz sus pecados, y es ahí donde entran en depresión. Yo quiero invitarte en esta mañana para que tú examines tus actitudes, tus deseos y comportamientos a la luz de la palabra y el carácter de Jesús. Confiesa tu pecado. Cree que hay un Dios perdonador. El famoso psiquiatra Carl dijo que si él pudiera convencer a sus pacientes de que sus pecados son perdonados, el 75% de ellos saldría al día siguiente. Por eso es importante que reconozcamos el sentido de la depresión. Decide no seguir tus sentimientos, porque muchas veces los sentimientos nos traicionan. Tienes que creer y confiar en el poder de Dios para restaurarte y ese gozo vuelva a ti. Sobre todo, alaba al Señor, no importa lo que sientas. Alábale. Acuérdate que las circunstancias que provocan tu depresión son temporales y que el Señor te llevará a través de ellas al otro lado. En Isaías 43, del 1 al 3, nos habla. No te enfoques en ti mismo. No te enfoques en ti mismo. De acuerdo con los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades Mentales, el suicidio es una de las 10 principales causas de muertes aquí en Estados Unidos. Se incrementó en 49 estados entre 1999 y el 2000. Casi 45,000 personas murieron de esta manera. Pero el tema a menudo se evita en las iglesias. Este tema se evita muchas veces. El director ejecutivo del centro de Billy Graham
el director ejecutivo del centro de Billy Graham, decía que las personas a menudo ven la ansiedad y la depresión como problemas que no se pueden arreglar con la oración sola. Se necesitan cuidados farmacológicos, se necesitan ayudas psiquiátricas, se necesita ayuda de alguien, de un cristiano, de un consejero, de un pastor, de la palabra de Dios. Es necesario que cada uno de nosotros entendamos este proceso. Es necesario que cada uno de nosotros entendamos que este momento es un momento de tempestad. Es un momento que únicamente va a pasar cuando nosotros ponemos en las manos del Señor todo esto. Tal vez tu alma está sufriendo durante esta crisis emocional por procesos dolorosos del pasado o inesperados que cayeron en este momento. Tu alma es como un mar agitado a causa de los frutos de muchos pecados que hay en el corazón. En el grito de tu mente y en tu corazón, no a causa de la ira y el dolor en tu vida. El alma del hombre, donde la brisa que trae la paz interior se ha alejado. Es el alma que corre con afán al mañana. A ese mañana muchas veces incierto. Y queda prisionero ahí por preocupaciones. Y se olvida de vivir el hoy, que es libre. Olvida que Dios está en su mañana y que Él es soberano. Esa alma que corre a ese afán de día al día, de la mañana al mañana, que es incierto y que queda prisionero esa persona en ese momento por preocupaciones, por lo que está sucediendo a su alrededor. Muchas veces se olvida de vivir el hoy. Es importante que usted y yo entendamos que necesitamos vivir el hoy, que es libre. No olvide que Dios está en su mañana, que cuando usted se levanta, su Dios está en esta mañana. Él es soberano. Él es soberano y Él va a hacer cosas hermosas en tu vida. Solo tienes que creerle a Él. ¿Podemos salir de un estado emocional difícil? Sí, podemos salir. Solo tienes que vivir el hoy que es libre en Dios. Cuando depositas tu mañana al Señor, entiendes que Dios tiene el control de tu vida. Entiendes que Él tiene el control de todo. Es importante que cada uno de nosotros entendamos y digamos: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos e hizo la tierra. Esa debe de ser tu palabra cada mañana. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él, quien hizo los cielos y la tierra. Él es tu Dios y Él te va a sacar. Y tienes que decirle al Señor: oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en el cieno profundo y no hay dónde hacer mi pie, dónde poner mi pie.